Lisa Sánchez Ortega, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos a la distancia. Saludos a la distancia, mi querida Carmen. ¿Cómo estás, Jacobo? Muy buenos días. Bien, Jacobo Dayan en el estudio, hablando en el corte antes de entrar de nuevo a la transmisión. Jacobo, buenos días. Y ¿Qué tal, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen, Lisa? Buenos días. Retomando el hilo de lo que estamos conversando, que no podemos conversar de otro asunto en este momento que no sea el impacto que está causando la situación en Sinaloa en general. Estamos hablando de una violencia extrema, tremenda, y esta discusión y esto que acabamos de escuchar en voz de Maridalia Gómez y de Anabel Hernández, con informaciones que ellas han obtenido y que nos conducen a un territorio muy lejano al de los confundieron. Por un lado eso, por otro lado el libro de Julio Scherer, que es un libro que desde luego hay que leerlo, lo leeré con calma el fin de semana, Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, que está dando mucho de qué hablar también, y ya mereció una postura pública, una carta pública de Jesús Ramírez Cuevas, a quien hemos invitado. No hemos tenido suerte de tener una respuesta positiva, o a dar su versión de las cosas, o bien surgió la idea de un debate entre Denise Dresser y Jesús Ramírez Cuevas. Ayer que hablamos con Denise, surgió a raíz de que ella nos contó la resolución judicial que tuvo lugar con motivo del amparo que promovió Denise y que ganó en el sistema judicial anterior. Entonces, bueno, pues estamos en eso, Jacobo. ¿Qué tipo de cosa y de reflexión podemos hacer con todos estos elementos a la mesa y los que me faltaron mencionar? Sí, Carmen, ya habíamos comentado algo de esto cuando se destapó el tema del huachicol fiscal, que aparentemente o lo que se comunicó fue que los responsables eran dos miembros, altos miembros, un almirante y un contraalmirante, sobrinos del secretario de Marina. Está en investigación. Exactamente. El que está preso dice que no le permiten acceder a la carpeta de investigación y otras cosas. Así es, y cuando analizábamos en esta misma mesa ese caso, decíamos, evidentemente, y también esta semana tuviste una entrevista con un ex senador de apellido Rojas. Alejandro Rojas Díaz Durán. Y con él, y también tuviste hace unas semanas una entrevista con el abogado de los marinos. Y ahora sale lo de las revelaciones de Julio Scherer, y pareciera que estos son elementos aislados. Que, bueno, pues evidentemente el país está viviendo momentos donde la corrupción no ha podido ser detenida, la violencia no ha podido ser detenida, pero todo esto es parte de un mismo fenómeno, y me parece que es sumamente relevante poderlo ver para entender que la forma en que se está abordando esto por parte del gobierno y de los gobiernos anteriores evidentemente no va a solucionar el problema. En las entrevistas te decían, la trama del huachicol es mucho más grande. Hoy tenemos un elemento más, aparentemente, según Julio Scherer, quien acercó a Carmona, el rey del huachicol, a Palacio, más bien porque fue antes de que fueran gobierno, al circuito de López Obrador, fue Jesús Ramírez, según las revelaciones de Julio Scherer. También Jorge Fernández Menéndez, porque ahí están los dos. Exactamente. Y también se habla de Mario Delgado, ¿no? Y se ha venido hablando de la participación de Mario Delgado, de Américo Villarreal en Tamaulipas, y cómo el huachicol fue uno de los elementos centrales para el financiamiento de campañas. Dicen, decía este senador Rojas, sobre todo en el Pacífico, los estados Sinaloa, Sonora, Baja California, Nayarit, Colima, etcétera. Pero esto es parte de una trama mucho mayor. Evidentemente, para poder realizar este tipo de actividades delictivas, hay una participación de agencias o instituciones del Estado mucho más grandes que dos personas de alto mando en la Marina. Se requiere de la participación de la Marina, evidentemente, porque fue elemento central. Empezaron con pipas, cambiaron a trenes y acabaron con barcos por el crecimiento exponencial de este negocio. Aquí mismo tú, Carmen, documentaste cómo existían centros de distribución en el país, donde se almacenaba el combustible internado al país de manera ilegal, y luego había toda una industria de distribución con trenes, donde tendría que haber participado no nada más la Marina, sino también comunicaciones, sino también el SAT, el mismo Pemex, aduanas. La pregunta es, ¿quién podría coordinar todo eso? ¿Estas dos personas de la Marina podrían articular todo eso? No. Ahora,
Incluso en la distribución participa el crimen organizado. Es decir, hay un vínculo entre estas agencias del Estado o instituciones o personas del Estado con grupos del crimen organizado y también, incluso lo dijo la presidenta de la República, con cientos de empresas formales que eran y son, pues es muy probable que sigan siendo parte de este negocio criminal, ¿sí? Que tiene una trama de corrupción, pero también tiene una enorme trama de violencia. En los mismos buques que se traía el combustible, también llegaban armas que eran vendidas al crimen organizado. Dicho esto, lo que tenemos más bien es una red enorme de corrupción, de violencia y de financiamiento ilegal de campañas al mismo tiempo. A esto es a lo que se le llama redes de macrocriminalidad, o como el gobierno de los Estados Unidos lo ha nombrado en las acusaciones que ha hecho, en las declaraciones que ha hecho a México, incluso cuando se ha expulsado del país a 90 y tantos criminales, que el gobierno y estos grupos criminales conforman una empresa criminal continua. Entonces, para entender cómo opera esto, evidentemente no es, si lo que dice Julio Scherer es cierto, no es Jesús Ramírez y Mario Delgado y 2 marinos por acá y algunos otros. Se trata de redes enormes. Y esto me hace recordar, evidentemente, de inmediato el maravilloso libro y el caso de Giovanni Falcone, el italiano, el fiscal italiano que termina con un enorme macrocaso en Italia para acabar con la mafia en Palermo, donde en un macrocaso acaban juzgando a 400 y tantas personas. Es decir, estas redes... Y él acaba asesinado. Y él acaba asesinado, junto con muchos otros. Sí, sí. Por cierto, una maravillosa novela de Saviano sobre este caso que se llama, si no mal recuerdo, Los Valientes no... Los Valientes están solos. Los Valientes están solos, Risa ya lo recuerdo, una gran novela. Y por último, en esta primera intervención lo que diría es, se ha tratado de ver como una gran fortaleza de la presidenta, y así lo ha dicho un poco los voceros del régimen, una gran fortaleza política de la presidenta, en el momento en que ha empezado a mover las fichas de esta enorme trama en el Senado, para poder alejarlos del control político, como si fuera una fortaleza. Han tratado de hacer de la complicidad virtud. O cuando se dice, ¿por qué no remueven a los gobernadores con abiertos vínculos con el crimen organizado? La lista puede ser de más de 15, 17 gobernadores en el país, con abiertos o duda razonable para pensar que tienen vínculos demasiado cercanos con el crimen organizado en el gabinete, en el Senado, en las gobernaturas, más allá yo diría casi anecdótico del presidente municipal de Tequila. Es decir, esa es una muestra pequeña de esta enorme red. Bueno, la presidenta lo usó de ejemplo hace ratito como para que vean que porque conviene, en serio, porque conviene hacerlo. Conviene mantenerlo al más bajo nivel posible. Pero para coordinar a todas estas agencias se requiere la participación al más alto nivel. Entonces, lo que se ha querido decir de que la presidenta quiere mantener la gobernabilidad del país y por eso no remueve o no se hacen investigaciones serias sobre los gobernadores, miembros del Senado, y se quiere presentar esto como fortaleza e inteligencia política para mantener la gobernabilidad, pues lo que está haciendo es pateando la lata, manteniendo grupos criminales en altos cargos, y esto no es fortaleza política, más bien es complicidad. Y para que estas redes funcionen, se requiere opacidad y complicidad al más alto nivel, y el más alto nivel es la Fiscalía General de la República y la Presidenta de la República. Pues ahí está, Lisa Sánchez Ortega, una obligada manera de revisar el asunto, o sea, la mirada macro, ¿no? Cómo entendemos sistémicamente lo que estamos observando aquí. Trae a colación y recuerda al gran juez fiscal Giovanni Falcone. ¿Tú te imaginas un macrojuicio criminal en México tipo Falcone algún día? Lo anhelo con todas mis fuerzas, mi querida Carmen, porque lo hemos platicado en más de una mesa. Efectivamente, la justicia en México, la corrupción, la impunidad, los niveles de violencia que vemos, pues son no solo insostenibles, sino que además son inmanejables ya
e inacabables si lo que dice Jacobo sigue pasando, es decir, si seguimos investigando de forma casuística, como si fueran episodios aislados y como si no estuvieran pues todos estos hechos interconectados para más de un objetivo, el objetivo de la empresa criminal que tiene que ver con pues una forma de extractivismo de distintas actividades legales e ilegales, una conectividad con la política donde los mecanismos de financiamiento están conectados con esa empresa criminal y luego además, como lo vimos también ahora en el caso de Tequila Jalisco, pues una empresa criminal que elimina opositores, que se abre camino político, que ejerce, digamos, el gobierno a través de una aplicación de venganzas, de secuestros, de comisión de delitos, de impunidades selectivas. Yo creo que definitivamente necesitaríamos transitar hacia un tipo de maxi proceso de ese estilo. Pero déjame un poquito ser pesimista a propósito del libro y de las revelaciones del libro. Ya tú lo trataste con Alfredo Figueroa, lo acaba de mencionar Jacobo, pero creo que hay una cosa que también nos ha faltado en estos análisis y que es revelador también de cómo funciona de manera sistémica esa colusión criminal que tiene que ver con cuál es el rol que la propia política le da a la fiscalía. Hay pasajes en el libro de Scherer en donde dicen, uy, ya habíamos dibujado todo el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y la figura que se nos había pasado era la figura del fiscal general, ¿no? Nadie había pensado en eso, narran unos episodios en donde en realidad pues el nombramiento se da de manera como sumamente atropellada, se da, digamos, sin darle ninguna relevancia a que esa institución en realidad tendría que tener, ¿no? Como prioridad no solo a la persona titular, sino cuáles iban a ser los planes de persecución penal, a cómo iba a funcionar esa institución. Y eso no solo es sistemático del olvido en el que tenemos a la justicia, de la poca importancia que le damos realmente para que sea a través de los mecanismos institucionales de la justicia que logremos la descaptura del Estado mexicano, sino que es tremendamente sistemática también, pues de cómo ese funcionamiento político de nuestro sistema político, que ha sido además no exclusivo de la 4T, sino de todos los gobiernos antes, y yo espero que no sea de los gobiernos después, pues es ¿por qué importaría la justicia si precisamente estamos comprometidos en un modelo de conquista del poder que implica la comisión de delitos, que implica la simbiosis o el actuar simbiótico entre criminales, autoridades y personalidades políticas, y donde en realidad pues esas colusiones están ahí para no investigarse, para aplicarse esa ley de manera muy selectiva, y para en realidad pues lo que decían varios analistas esta semana, ¿no? Para que el castigo se aplique cuando hay debilidad política o cuando hay oportunidad política, que no cuando institucionalmente no se comprueba o se está investigando la comisión de un delito. Y cierro en esta primera intervención, Carmen, pues con otra cosa que me parece también muy revelador, el hecho de que tengamos este libro de Julio Scherer con Jorge Fernández Menéndez, donde esa persona que fue el consejero jurídico de la presidencia durante tantos años pueda con toda libertad y ligereza, ¿no? Hacer todo este tipo de revelaciones, también sabiendo que, no, que él mismo no va a responder por las propias acusaciones que se le hicieron en ese sexenio y posterior a ese sexenio, y tampoco necesariamente va a contestar ni va a tener que responder, por lo menos a las autoridades mexicanas, por toda esa información que, digamos, no revela en el momento en el que tiene que revelar y que pudo haber sido información, pues, sumamente valiosa para la persecución de delitos que se estaban activamente cometiendo frente a sus ojos. Ese grado también de impunidad, de poder sacar esto a través de la revelación de un libro, pues creo que es lastimoso e indicativo de cuál es el país en el que vivimos, ¿no? A pesar de que, pues muchos colegas periodistas me han dicho, bueno, esto es un libro y solo un libro, y como tal no deberíamos esperar que maxi procesos empezaran a partir de un libro,
Yo sí creo que sí es muy sintomático de qué tan normalizada tenemos la impunidad, que podamos estar discutiendo todos este tipo de revelaciones que se dan en una obra, digamos, de no ficción, que parecería a veces una obra de ficción, y no se están dando dentro de los cauces institucionales, por lo menos no todos o no con la profundidad que deberían. Bueno, hemos oído cosas tremendas sobre el tema de si debe haber alguien en la cárcel, ¿no? Y cosas por el estilo, pero por lo pronto, pues no sé en qué momento empezaría un proceso de estas dimensiones que hemos hablado en los últimos años. ¿Qué puede detonar una cosa de esta dimensión tipo Falcón en términos de un maxi proceso, pensando en las dimensiones del crimen organizado? O sea, yo creo que nadie podía discutirnos que estamos frente a un problema gigantesco desde hace demasiados años, que parte de la dirección criminal de México está siendo procesada en Estados Unidos, pero el sistema judicial mexicano lo que hace son cosas muy, muy menores frente al tamaño del asunto. ¿Qué tipo de circunstancias, situación, libro o no libro, puede detonar realmente una revisión de raíz? Bueno, evidentemente nuestra Fiscalía o la Fiscalía General de la República que existe hoy en México es incapaz de hacerlo, porque es parte central de la trama criminal. Es decir, esta trama puede funcionar, puede operar y puede haber estado operando por muchísimos años gracias a que las fiscalías del país, todas, las estatales y la federal, operan bajo clave política y no bajo una lógica de Estado de Derecho. Lo que se requiere es una voluntad política enorme, como en su momento la hubo en Italia, pero también en Colombia, y la hubo en muchos otros, en Brasil mismo, y bueno, en buena parte de los países latinoamericanos. Por ejemplo, la trama de Odebrecht fue procesada en prácticamente todos los países de América Latina, menos en México. Se procesó, pero no quedó nada. No es nada. Entonces, evidentemente esto no va a ocurrir. Se requiere voluntad política. Ahora, todo mundo quiere asignarle gran voluntad a la presidenta de la República. La pregunta es, ella llegó al poder a través o beneficiada de estas redes criminales. No estoy haciendo una acusación de que la presidenta participa activamente en estas redes, pero sí participa en estos momentos con la opacidad, con la garantía de no enjuiciar y no desmantelar estas redes. Es decir, hay una complicidad por omisión por parte de la presidenta. No tengo ni idea si tuvo participación activa, no hay manera de saberlo. Todo indica que el presidente López Obrador tuvo participación activa porque muchas personas cercanas a él lo tuvieron. Es imposible pensar otra vez que todas estas instituciones se articularan sin el conocimiento del presidente López Obrador. Ahora, entonces, se requiere una voluntad política que hoy no la hay, porque hay que primero reconocer que el movimiento político al que pertenece la presidenta y que hoy tiene unas mayorías alcanzadas, como las hayan alcanzado, de menos en el Congreso de manera ilegal, también utilizando recursos ilícitos, y que figuras centrales del movimiento, es decir, miembros del Congreso, miembros del gabinete, en su momento el presidente del partido, un número importantísimo de gobernadores y ya un número incalculable de presidentes municipales y otros operadores, participan de esta red. Entonces, lo que habría que hacer es, en buena medida, dinamitar la clase política, el partido, en un maxi proceso con mecanismos extraordinarios de justicia. En Italia esto se pudo hacer porque se tenía de alguna manera blindada esta fiscalía o esta oficina de investigación en Palermo, después de muchos asesinatos. En Colombia se utilizaron mecanismos extraordinarios de justicia. Lo que se requeriría es una voluntad política en Guatemala enorme que acabará de alguna manera en Honduras también se intentó mostrar toda esta red macrocriminal donde participan empresas. Bueno, ya no hay que olvidar que uno de los asesores también más cercanos del presidente ahora tiene que fue su asesor, tiene su casa de bolsa cerrada por haber participado Alfonso Romo. Entonces la pregunta es, todos estos personajes a un paso del presidente López Obrador participaban en esto y él no estaba enterado, pues no hay manera. Y entonces lo que se requeriría son estos mecanismos extraordinarios donde lo que necesita. Dicho por el propio López Obrador, no hay manera que
los grandes asuntos no pasen por el conocimiento del presidente. Es ¿no? correcto. Hay un video ahí que sale por todos lados. Es correcto. O sea, no hay manera de que las cosas graves ocurran sin que sepa el presidente. Dijo que los grandes negocios. Eso, exactamente. Los grandes negocios ocurran sin el conocimiento del presidente. Entonces, y para esto lo que tendríamos que tener es o sea, si tuviera la estatura, que me parece que no la tiene, la presidenta de la República, porque su proyecto es concentrar poder, no resolver la violencia, la corrupción de este país, es llamar a la unidad nacional, no seguir dividiendo, y hacer una alianza grande de toda la clase política para hacer una purga de la clase política y del sistema político mexicano, donde ya no, y como digo, igual es necesario recordar de vuelta las palabras de Javier Sicilia hace 14 años, cuando decía en las elecciones de 2012, si la clase política no se purga, no hay una purga interna, pues las elecciones serán por qué cártel de la droga quieren que nos gobiernen, a nivel federal y a nivel estatal. Y otra vez, no olvidar esto, no nada más es corrupción. Esto genera muertes, genera desaparecidos, genera desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores. Es decir, hay un México desgarrado en violencia, con cientos de miles de víctimas en el país, y una clase política aferrada al control del poder, no de generar las condiciones de vida en un país medianamente decente y democrático. Viene una reforma electoral. Pues no creo que, o sea, me sorprendería, la presidenta dice que nos vamos a sorprender. Vamos a ver. Pues sorpresa sería que hubiera algo para controlar el dinero ilícito en las campañas. Que la fiscalía electoral funcione, que el tribunal electoral funcione. Pues evidentemente eso no va a venir, porque las campañas políticas en este país se financian con crimen organizado y con dinero ilegal. Carmen. Así están las cosas. Lisa, ¿con qué te despides? Estamos en la parte final. Me despediría diciendo total y absolutamente de acuerdo con Jacobo. En lo federal creo que se necesita muchísima voluntad política y sobre todo se necesita realmente un proceso con ayuda, incluso de mecanismos extraordinarios que nos permita, digamos, hacer esa purga no solo en el sector público, sino también en el sector privado y por supuesto en la investigación de los actores criminales. Sin embargo, creo que es muy importante que podamos decir que, por ejemplo, en el caso de Falcone, este tipo de cosas también son posibles en el ámbito local y también son urgentes en el ámbito local. Es decir, no están peleados, no está peleada la posibilidad de que nosotros podamos aspirar a que ciertas redes de macrocriminalidad locales que están perfecta y absolutamente documentadas puedan ir siendo atendidas al mismo tiempo que lo federal desde unas autoridades locales, y para eso es pues tremendamente necesario y tremendamente urgente que nos pongamos a abordar de manera seria el fortalecimiento de las autoridades de procuración de justicia también en el ámbito local. Ni más ni menos, pues así como recordamos a Falcone, hay que recordar a Borsellino, que fue el juez italiano que también fue asesinado. Pues era una dupla fenomenal, al final de cuentas, que ambos perdieron la vida, y hay que recordarlos ahora que estamos hablando de los maxi procesos históricos. Leer, ¿no?, el libro de Saviano, me parece. Y leer a Saviano, que en este caso está recordando esta novela. Y bueno, pues sí, este asunto que era ir contra la mafia de la Cosa Nostra, ¿no? En este caso, ¿la Cosa Nostra mexicana o qué? No, pues ya que me parece que la Cosa Nostra relatada en el libro en los 80 palidece con lo que tenemos en México. Es decir, la Cosa Nostra palidece, ¿piensas? Sí, yo creo que evidentemente el crimen organizado global se ha ido sofisticando de maneras, y en México tenemos una cosa, sí, un monstruo demasiado complejo que ha rebasado por mucho, me parece, la forma de operar. Digo, en el libro de Saviano se relata cómo se traficaba droga hacia Nueva York y se utilizaba el sistema bancario con vínculos con Afganistán, pero vamos, eran cosas mucho más pues ya casi diría románticas. Es como cuando uno ve la serie Narcos México, dice, bueno, pues esa era la época romántica del crimen organizado en este país. Hay 500,000 de personas asesinadas, Carmen, en este país. No, sí, estamos frente a una cosa tremenda. Y bueno, pásamelo por acá, Enrique. Gracias. Fuera de esto, todo bien. Ah, bueno, te manda un obsequio. Oye, sí, porque mira, es que ya no pude evitarlo. Fuera de esto, todo bien.
este libro que me regalaste. Bueno, No, yo no te lo regalo. Tú me hiciste favor de traerme este libro de Víctor Solís, que es un gran caricaturista al que estimo muchísimo. Tuve la oportunidad de verlo recibir el premio alemán de periodismo y bueno, pues las caricaturas que hace son fantásticas y me mandó este libro contigo, pero el título es... Sí, bueno, el libro es caricatura ecológica. No política, sino... Bueno, Pero sí es bien, política. bien. Pues sí, al final sí. Fuera de esto, todo bien. Gracias a Víctor Solís que nos manda este libro. Vamos a presentar aquí brevemente algunas de las imágenes que nos comparte. Y bueno, déjame cerrar la mesa con esto. Lisa, gracias como siempre por estar aquí. Te mandamos un abrazo. Abrazo, Carmen, Jacobo. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Pues cuéntame por qué Víctor Solís me manda este libro contigo. Víctor Solís tiene años trabajando, haciendo maravillosa caricatura de todo tipo. Y esta es una recopilación del trabajo de Víctor Solís sobre caricatura medioambiental. Y hay unas cosas desgarradoras, ¿no? Hay unas caricaturas desgarradoras. Y actualmente tenemos en el Centro Cultural Tlatelolco una exhibición del trabajo de Víctor Solís en caricatura medioambiental. Entonces hizo Víctor esta recopilación en el libro, en la exhibición, y bueno, ya que atinadamente Aristegui Noticias ha puesto el foco de manera muy insistente y muy comprometida en temas medioambientales. Oye, nos ganamos un premio ayer. No sabía, felicidades. Aprovechando el viaje. ¿De qué va? Nos reconocieron como medio de comunicación, como aliados, digamos, de esta causa por el ambientalismo y por la naturaleza en Reforestamos, que es una organización muy importante que está haciendo un trabajo muy importante. Y bueno, pues tuvo ahí una ceremonia que nos invitaron, así que ya lo platicaremos con más detalle, pero agradecemos muchísimo el premio Reforestamos. Y pues Emilio Aristegui y yo, como parte de este equipo, fuimos a recibir este premio ayer. También recibió este reconocimiento el gobierno de Nuevo León por lo que están haciendo con el tema de reforestar. Muy interesante el tema, por cierto. Mira. Pero ya platicaremos del asunto. Pero sí, en el caso de Víctor, pues sí, has hecho un trabajo de 35 años de una caricatura fantástica y en este caso, caricatura ecológica. Es correcto. Me parece que es un muy buen libro. El título es desgarrador. Fuera de esto, todo bien. Sí. Y es uno de los temas, me parece, hablando del discurso otra vez de Mark Carney en Davos, que hablaba de la ruptura del orden internacional. Me parece que a diferencia de las otras rupturas del orden internacional que ha vivido la humanidad, la más reciente, repito, hace 80 años y antes de ello la Revolución Francesa, hoy en día estamos con emergencias adicionales. Si en su momento llegaron rupturas del orden internacional con la irrupción de la Revolución Industrial, por ejemplo, pues hoy estamos con la inteligencia artificial, con la capacidad nuclear, también estos acuerdos rotos ponen al mundo... Lo de, el salirse del Acuerdo de París, por ejemplo, pero además ayer aniquilar una normatividad importantísima sobre los gases de efecto invernadero que ya no son para efectos legales nocivos para la salud, es para hacer más barata la industria automotriz, es un retroceso tremendo. Tremendo. Entonces tenemos... Tremendo, todo a la vez. Tenemos esas emergencias que a lo mejor, enlistando la capacidad nuclear, la inteligencia artificial y también evidentemente al centro la emergencia medioambiental. Y ahí ahorita me viene a la mente la también gran entrevista que le hiciste a Ferrajoli. Diciendo... Gran personaje Ferrajoli. Bueno, tremendo personaje que luego, por cierto, salieron a desmentirlo, a criticarlo varios personajes del oficialismo diciendo que... El Tribunal Electoral. Que qué demonios sabe ese señor. Uno de los más grandes pensadores del mundo contemporáneo. Y su propuesta futuro coloca al centro el medio ambiente, es el derecho a la vida. Sí, el derecho, habla de tres grandes rubros que tendrían que estar normados internacionalmente, que son los derechos de todas y todos, sobre todo los derechos sociales, laborales, salario, etcétera, como una vuelta de tuerca al concepto de derechos humanos, el tema medioambiental, como a la naturaleza, y el control de armas globales, ¿no? Me parece una interesante propuesta para empezar a repensar. Una constitución de la tierra. Sí. O sea, que tengamos un marco legal real
en donde los países y los que habitamos este planeta tengamos un marco legal compartido para estos temas. Sí, es lo que Carney decía, diciendo que necesitamos empezar a repensar el futuro. Pensarlo, exacto. Este modelo ya murió, dice Carney, no estamos ante una transformación, sino ante la muerte del modelo. Digo, esto lo han dicho un montón de autores. Javier Sicilia y yo, nuestro libro Crisis Apocalipsis. Y la solución no va a ser regresar al mundo Biden. O sea, o regresar a nuestro modelo de democracia previo a 2018. Ese modelo de democracia completamente fallido nos trajo a donde estamos. Hay que repensar el modelo económico que genera cada vez más desigualdades, que genera frustración en la población, todo el tema de la posverdad. Sí, tenemos que repensar el futuro, porque cuando esto acabe, no sabemos cuándo ni cómo, ojalá no sea demasiado dramático como el de hace 80 años, pero con Donald Trump ahí, con la eliminación del control nuclear, no podemos saber dónde vamos a parar. Pues cuando esto acabe, pues tendremos que refundar con un nuevo proyecto civilizatorio la convivencia humana. Ni más ni menos, pues en eso estamos, nada más ni nada menos. Pues gracias Jacobo Dayan, gracias Lisa Sánchez Ortega, los dos por estar aquí. Buen fin de semana y seguiremos, por supuesto, hablando. Buen día. Hasta luego, Carmen. Buen día. Gracias a los dos por estar aquí. Y dejamos aquí esto que nos envía Víctor Solís, que por cierto, debo decir, no lo citamos bien, es una publicación de Excelsior, Pajarito Ediciones de Excelsior es que publica este libro y tiene una contraportada del director editorial de Excelsior, que es Pascal Beltrán del Río, que dice, cuando se habla del cartón en México, el nombre de Víctor Solís emerge con un brillo especial. No es solo por su trazo fino y una ironía que penetra el alma, sino por su compromiso inquebrantable con una causa que en sus manos cobra una urgencia y claridad que pocos logran, la triple crisis ambiental que acecha a la humanidad, es decir, el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, dice la primera parte de este texto de Pascal. Y bueno, pues gracias, Víctor Solís, te mandamos un abrazo. Es un gran libro, lo que estoy viendo aquí se ve fantástico. Son 35 años publicando cartón de humor ambiental, 35 años publicando cartón de humor ambiental. Gracias por enviarme este ejemplar con Jacobo. Víctor Solís, te mandamos un fuerte abrazo. Y fuera de esto, todo bien.